Chile decide, la red, estamos observando los últimos minutos antes de el cierre de mesas allí donde no haya gente esperando, porque donde exista alguien esperando para votar, la mesa tiene que esperar hasta el final y luego ya vendrá un recuento de votos que va a tener sus peculiaridades, va a tener sus dificultades, pero la invitación es a permanecer con la red para la información, el análisis, los comentarios y las entrevistas. Y a esta hora vamos a conversar con la politóloga Claudia Hayes, que está conectada con la red. ¿Cómo estás, Claudia? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Paula, Yasna, Víctor, Eduardo, ¿cómo están? Bien, todo bien. Gracias por acompañarnos, Claudia. Claudia, estamos a segundos, ¿qué? 30, 15 segundos de que se cierren las mesas, como decía Paula. Hay que esperar que termine toda la gente que esté en la fila de votar. Pero hay mucha conversación en las redes sociales, en los móviles, que te dicen, oye, poca gente, vino poca... ¿Vamos a alcanzar la votación del plebiscito de octubre o vamos a tener una votación más baja? ¿Es real esa sensación de que votó menos gente este día, estos 2 días? Yo pienso que es verdad que hay una sensación térmica, digamos, inusual, producto de que son 2 días y producto de que hay más locales de votación. Pero también creo que es real que vamos a tener una votación más baja que el plebiscito, y eso es más o menos esperable. Es distinta la votación en una elección donde se eligen representantes que en un plebiscito, que es binario, que son solamente 2 opciones, que es muy sencillo, que fue además muy claramente el producto de la demanda ciudadana. Por lo tanto, son condiciones distintas y en un sentido quizás no es tan adecuado comparar las 2 votaciones. Es un poco inevitable. Todos esperábamos que eso mismo que movilizó a algunos votantes nuevos que no han participado en elecciones anteriores a votar el 25 de octubre los hubiera movilizado y los hubiera movilizado también en esta elección. Pero la verdad es que es esperable, yo diría, que los resultados de esta elección sean más bajos y que estén no en torno al 50%, sino más bien alrededor del 40%. Claudia, disculpa, Paula. Bueno, Claudia, quería preguntarte respecto a dónde se está votando. Tenemos los números del sábado, tal como nos entrega el CERVEL, y luego se visualizan, ¿no es cierto? Y se observa claramente cómo hay mayor participación en comunas de mayor recursos y menor participación, bajo el 30%, en comunas donde hay menos recursos. Es lo que se llama un voto que se vuelve más elitario, ¿no es cierto? La élite participa más. Sin embargo, aquí hay una diferencia, por ejemplo, con una elección presidencial, porque los distritos son fijos, las comunas son fijas y por lo tanto, aunque vote más gente en comunas de más recursos, no se afecta necesariamente la proporción, no se afecta necesariamente el resultado de la elección, ¿no? Pero me gustaría que me contaras o quizás nos ayudes a desarrollar más cuán importante es que voten más allí donde hay más recursos. Bueno, primero en términos de qué tipo de distorsión, primero hay que decir que todos los sistemas electorales producen distorsiones de la preferencia. Eso se le enseña a los estudiantes de primer año de ciencia política. No hay ningún sistema electoral que sea completamente neutro y que permita traducir uno a uno, digamos, las preferencias en escaño. Es cierto lo que tú señalas de que es distinto una elección presidencial con un distrito nacional de una elección, por ejemplo, de la convención que tiene distritos... que son los que se usan para los 28 distritos de la elección de diputados. Hay que decir también que en esta elección tenemos unidades territoriales distintas. La unidad territorial de la elección de convencionales es distinta de la unidad territorial de los gobernadores, es distinta de la unidad municipal, y además tenemos 4 sistemas electorales que son distintos. Todos los sistemas electorales que estamos usando, en una sola elección estamos usando 4 sistemas electorales diferentes. El de gobernador tiene segunda vuelta, el de convencionales suma su voto en las listas para producir representación proporcional. Es decir, es un panorama muy complejo desde el punto de vista electoral. Yo creo que va a ser muy entretenido para los expertos electorales, pero por supuesto que produce confusión en la ciudadanía y produce también confusión para leer los resultados, porque un mismo electorado va a producir equilibrios distintos en una elección y en otra, siendo los mismos votantes, ¿verdad? Políticamente, más allá del voto cruzado. Ahora, yendo al tema del sesgo de clase, del sesgo socioeconómico, la ciencia política siempre ha sabido que el voto voluntario genera un sesgo socioeconómico y que las personas que tienen más tendencia a votar en el mundo son las personas de nivel cultural más alto y de nivel socioeconómico más alto. Por eso a mí me alegró escuchar al presidente Lagos a la salida de su votación decir que él estaba firmemente convencido de la necesidad de discutirle el retorno al voto obligatorio, cuando él fue uno de los principales impulsores del voto voluntario. Muchas personas que estuvieron a favor del voto voluntario en un momento en que
había gran parte de la academia que trataba de mostrar esta realidad de lo que produce el voto voluntario en términos del sesgo de clase. Nos agarrábamos la cabeza porque la verdad es que la clase política no fue muy permeable, digamos, a esos argumentos, pero hoy día yo creo que a la luz de estos años de experiencia con el voto voluntario hay una mucha más grande disponibilidad a discutir los beneficios que tiene el voto obligatorio. Si bien, por supuesto, es un poco impopular obligar a la gente a hacer cualquier cosa, yo creo que es un daño para la democracia el hecho de que los sectores socioeconómicos que ya tienen muchas asimetrías de poder en el acceso a recursos de campaña, en el acceso al lobby, tengan además este beneficio en el fondo de la representación electoral, que es finalmente la única herramienta que le queda a las personas sin recursos económicos para escuchar su voz en la esfera pública. Claro. Sí, conversábamos recién en el panel sobre una duda de cuánto pesa cada uno de los siguientes factores. Por una parte, decía Víctor, la oferta política que se presenta en esta elección es más tradicional, tiene listas, tiene partidos, más allá de que existan otros componentes como las representaciones especiales, ¿verdad? Pero lo más visible en las campañas, en la franja, etcétera, es la oferta tradicional, a pesar de que se trata de un proceso constituyente, ¿sí? Entonces, eso podría estar desincentivando la participación respecto del plebiscito que nos puso una vara bien alta. Pero por otro lado entiendo también que la ciencia política ha establecido, por lo menos en distintas comparaciones, que aquellos sectores que entran al padrón electoral, que entran a votar, más bien no al padrón electoral porque ese sí es automático, los que se incorporan a votar normalmente se mantienen por un periodo, y esto estamos a pocos meses entre el plebiscito y esta elección. Entonces sería extraño desde esa teoría o enfoque que estos sectores se incorporaron ayer y se retiraron hoy día. Correcto, yo tenía la expectativa, es cierto, de que muchos de esos sectores, en particular los jóvenes de escasos recursos, que por ejemplo en La Pintana aumentó mucho la participación electoral de jóvenes, que es uno de los segmentos que más se abstiene de votar. Tenía la expectativa de que quizá, y siguiendo esa literatura que tú señalas, Yasna, de que es cierto que la gente una vez que se incorpora al sistema electoral tiende a mantenerse al menos 2 o 3 elecciones. Vamos a ver hasta qué punto eso se replicó, pero da la impresión de que no fue la sorpresa en la que algunos quizá teníamos cifradas nuestras expectativas, ¿verdad? Había como una cierta esperanza de que se mantuviera el voto joven, urbano, de escasos recursos, que había emergido, digamos, por primera vez en el plebiscito. Ahora también hay problemas con el voto rural, eso lo señaló Sergio Toro, un investigador de la Universidad de Concepción, hizo un trabajo muy interesante sobre el voto rural y cómo ese fenómeno que vimos en La Pintana, por ejemplo, no se vio en los sectores rurales. Ha habido mucha abstención incluso en el plebiscito de sectores rurales, que probablemente se va a replicar hoy día. Y bueno, y los sectores de mayores recursos y de mayor edad, primero los de mayor edad están ya vacunados, entonces es posible que las personas que no votaron por temor al contagio ahora sí hayan concurrido, que puede ser un voto más tradicional, digamos. Y en particular el voto del rechazo, el voto del nivel socioeconómico alto, de edad mediana, digamos. Es posible que no se haya movilizado en octubre a votar rechazo porque sabía que era un voto de alguna forma perdido, era evidente que iba a ganar el apruebo, entonces ese voto también es posible que se haya movilizado más. En octubre vimos otra anomalía, no solo el aumento de jóvenes pobres, sino la reducción de adultos de mayor nivel socioeconómico, de mayores ingresos, que se redujo sorprendentemente, digamos, porque es el sector que más vota tradicionalmente y votó menos en el plebiscito y seguramente va a votar más, o sea, hay razones para esperar que vote más en esta elección. Ahora, si puedo agregar una cosa, sí, claro. Yo quiero decir que me entristece, digamos, personalmente que la gente no vaya a votar, me apena que no tengamos los resultados del plebiscito, que quizá era un estándar como psicológico que nos pusimos quizá de manera poco realista en la discusión pública, pero esta es una elección compleja, es una elección, todos sabemos la cantidad de nombres que había, se juntaron muchas elecciones, tuvimos 4 elecciones en una, evidentemente hubiera sido mejor tener una elección a la convención solamente. Esto no es por asignar responsabilidades, porque tenemos en noviembre otro set de 4 elecciones más, por lo tanto tenemos un año muy complejo, fechas que se han tenido que cambiar por la pandemia, y yo creo que dado este contexto, aún así creo que hay razones de optimismo. Hay que pensar que, por ejemplo, el proceso constituyente colombiano, que fue de una enorme legitimidad, que tuvo un apoyo ciudadano gigantesco,
movilizó mucho a la gente antes del proceso, movilizó el movimiento por la séptima papeleta o la cuarta urna, o una gran movilización de estudiantes, sin embargo, por convencionales o constituyentes, en ese caso solamente votó un 30% del electorado. En Islandia, en un proceso que tenía alta legitimidad y alta participación social, votó menos del 40%, creo que un 35-36% del electorado. Por lo tanto, hay que pensar que no toda la legitimidad del proceso radica en la elección de convencionales. Va a seguir habiendo momentos de participación ciudadana, va a seguir habiendo apertura, y por lo tanto yo creo que no hay que situar todo el peso, digamos, de la participación en este proceso electoral. Hay que pensar que este es un proceso largo, que tuvo un plebiscito de entrada con alta participación, que tiene este hito electoral, que tiene un plebiscito de salida, y que además tiene una serie de hitos intermedios durante la elaboración misma de la Convención Constitucional.